Bueno, pues Ángel Víctor Torres, vamos con él. Bien, Ángel Víctor Torres no ha recibido realmente un informe denominado Ángel Víctor Torres, que esto es un error, que hay mucha gente que lo está diciendo. Vamos a ver, el informe que se ha conocido, que se conoce popularmente como informe de Ángel Víctor Torres, era el informe Mascarillas en Canarias, contratos de mascarillas en Canarias. ¿Qué pasa? Que salía tantísimas veces, Ángel Víctor Torres, más de 200 veces, que al final todos le hemos denominado como informe sobre Ángel Víctor Torres. Y claro, sale él, que es el ministro, en estos momentos, ministro en vigor, y dice, ¿veis cómo no han visto nada ni en mis cuentas? ¿Veis cómo no han encontrado nada? Claro, como que no le estaban mirando a usted. Lo que pasa es que usted estaba tan metido en la trama que ha aparecido más de 200 veces. Bien, vamos a ver lo que decía Víctor Aldama sobre Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres tiene que tener miedo de lo que acaba de declarar usted aquí. Debe estar preocupado bastante. Víctor Torres, señor Aldama, tiene que tener miedo. Está preocupado. ¿Por qué debería estar preocupado? Bueno, Víctor Aldama ha pasado ya por sede de la Audiencia Nacional, ha aportado más información y la información que ha aportado alude a que habría solicitado a la trama la mediación para conseguir ser ministro. Este sería el titular. ¿Lo habría conseguido? Bueno, es obvio, es en estos momentos el ministro de Temas Territoriales, por tanto, se le habría concedido. El tránsito, es decir, las pruebas, los mensajes, en teoría los ha depositado ya. Él pidió, Víctor Aldama, que le dejaran un dispositivo, un pendrive, porque lo quería filtrar él, se clonó efectivamente eso, porque era una prueba ya entregada, para que no pudiera alterarla, se le dio una copia y en esa copia la ha empezado a buscar. En esa copia ha buscado, por ahora, habría encontrado material que probaría, según él, Víctor Aldama, probaría que efectivamente pidió a la trama una mediación para ser el ministro y se le concedió. ¿Significa esto que es el único material que ha encontrado? Ni de broma. Supuestamente él continúa, de hecho ha contratado a un profesional para que siga chequeando ese pendrive y va a sacar, creo que eran en total, no sé si eran 80.000 mensajes, de los 80.000 mensajes va a ir sacando más información. ¿La va a seguir aportando? Ese es el pacto que tiene precisamente con la Audiencia Nacional y por eso Ismael Moreno, el juez instructor, le ha dejado que se llevara una copia clonada. Veremos hasta dónde llega. Ahora, el resumen de todo esto lo hacía el propio Víctor Aldama y decía, tiene que estar preocupado. De hecho, habló de, con lo que voy a aportar, Ángel Víctor Torres lo remato, fue el verbo que utilizó. Raúl. Preocupado ya lo estaba, o Sí, ya lo está. totalmente. Además, él mismo se descubrió cuando salió el informe sobre Canarias, que se le atribuyó como informe de Torres, aunque no era específicamente sobre él, sino sobre Canarias, el alivio que demostró públicamente indica que estaba profundamente preocupado. Que él sabía que le podían encontrar y seguramente sigue preocupado, porque en ese informe, aunque él lo interpretó como absolutamente exculpatorio, básicamente porque no aparecía nada vinculado a prostitutas, pero en ese informe hay muchas cosas que muy sospechosas, o muchas pistas para apuntar. El asunto de la refinería, por ejemplo, y que le mete de lleno en toda la trama de hidrocarburos, a mí me parece que de ese hilo todavía hay que tirar mucho en las investigaciones. Y a ver, Aldama está, como todo el mundo, buscando su interés propio y evidentemente puede mentir o puede exagerar cosas. Pero todo el mundo que se veía de él al principio y se ha visto que tenía motivos para estar preocupado y desde luego yo estoy convencido de que está acongojado. Es que además la gente devalúa lo que es la entrega de pruebas y lo que es la entrega de indicios. Vamos a ver, Víctor Aldama no era Sánchez, Víctor Aldama no era Ábalos, es decir, no estaba en el cogollo del gobierno, pero sí escuchaba conversaciones, sí recibía mensajes indirectos. Cuando Víctor Aldama aporta ese mensaje, hay veces que cuando nosotros los publicamos sale corriendo la prensa de izquierda y dice, ese mensaje no es contundente. Claro, porque él no es Sánchez, él no es Ábalos, él no es Santos Cerdán. Pero sin embargo, por falta de contundencia que tenga, o mejor dicho, falta de concreción, ese mensaje apunta a una línea de investigación. Y cuando tú a la UCO le das una línea de investigación y sabe que en vez de cubrir un campo así de grande, tiene que cubrir solo esto, pasa como una pisonadora y lo levanta todo. Eso es lo que está pasando con los indicios y las pruebas que está aportando Víctor Aldama, que cuando los ve la prensa de izquierda, por mandato del gobierno, sale corriendo a decir, uy, vaya tontería, vaya tontería. De tontería nada, porque le está marcando el sendero que tiene que seguir la UCO. Y en el momento en el que lo sigue están encontrando. ¿Quién lo encuentra? La UCO, obvio, claro, así funciona esto. Y hay dos elementos que yo creo que conviene destacar. Uno, que el propio Ángel Víctor Torres ha vuelto a decir que no hay nada de señoritas y tal.
Qué pesado, está con Sí, ese o tema. sea, es un tema que Vamos, él dices- sabrá por qué está tan obsesionado, Efectivamente, El oye, excusatio non estamos, petita ya... estamos hablando de delitos muy graves. Es decir, que un día estuvieses con una señorita en un piso no es hasta donde sabemos, no es un delito. Entonces, A menos que esté pagado con fondos corruptos. sí, Claro, en que esa es fin, la historia. o que sean menores Pero o algo el así, que delito, decirte, sí. pero que eso, en principio, de todo lo que estamos hablando, no parece lo más grave. Y luego, lo que haya dicho Aldama, que en principio puede parecer una cosa no demasiado importante, puede tener un trasfondo que quizás sí que lo sea. Porque efectivamente Ángel Víctor Torres, según Aldama, le pidió a la trama ser ministro. Pero la trama, o lo que sabemos hasta ahora de la trama, no nombra ministros. Es decir, los ministros los nombra el presidente del gobierno. Hombre, claro. Entonces, ahí hay que decir, ese tiro que parece muy inseguro, pero claro, dependiendo de los mensajes que haya, de cómo sea, vamos a ver hasta dónde llega. Pero puede efectivamente ser bastante más de lo que parece aparentemente, dentro de que, claro, tenemos una catarata tal de elementos, de pruebas, de declaraciones, de grabaciones, que cosas que en cualquier país civilizado habrían hecho dimitir hasta el Papa, pues en España pasan como, mira, pues Pachi riéndose casi. Bueno, es que además, vamos a ver, la mediación de Ángel Víctor Torres, que le vamos a escuchar ahora, para todas las cuestiones de la trama, pasaba por Koldo, ¿vale? Y la mediación de Koldo podía ser para conseguir un cargo de ministro, o directa ante Pedro Sánchez, que existía trato, o a través de Ábalos. Sea cual sea, Koldo está en prisión, Ábalos está en prisión. En el momento en el que les cite el juez y les diga, oiga, vamos a ver, aquí ha llegado una información de que alguno de los dos tuvo que interceder para que Ángel Víctor Torres fuera ministro. ¿Quién de los dos? Estando en prisión y sabiendo que se juegan un alargamiento de la pena o un recorte de la pena, ¿se la van a jugar a hacer una obstrucción a la justicia? Pues posiblemente ya no se la juegan, por lo que explicaba Raúl, que ellos confiaban en que con la ayuda del PSOE nunca jamás entrasen en Soto del Real y ya están con las posaderas en Soto del Real. Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres y lo que él decía. Según él, de esto no sale nada, pues menos mal. Koldo, la orden del consejero se firmó el martes por la tarde de ingreso. Cierto que eso luego pasa al Tesoro, que es Hacienda, y el Tesoro ingresa los días 20 y los días 5. Pero ya ha dado orden Antonio, supongo que Blas no lo sabía, de que se pague con carácter inmediato. Ya lo sabe también el viceconsejero de Hacienda, ¿vale? Y ya he requerido el expediente completo para ver qué es lo que ha pasado en todo el desarrollo del mismo, ¿no? Para ver quién es el que ha estado desde dentro, pues torpedeando, retrasando y demás. A mí esto me suena, Raúl, Yo me declaro un... la mediación para que pague, ¿no? Nos ha salido por ahí Pedro Sánchez, se nos ha colado, no me extraña. Fíjate qué Ahora le casualidad, vamos a ¿eh? escuchar... Ahí lo teníamos. Ahora le vamos a escuchar porque Pedro Sánchez, según él, que era un ejemplo, Ángel Víctor Torres, debe ser de eficacia del cobro de la trama. También lo era Santos Cerdán. Sí, sí, Además, como totalmente. dice, Y Ábalos al ya me inicio. enteraré yo de quién está ahí torpedeando, poniendo, que probablemente sería un funcionario que está cumpliendo con su obligación. Hombre, claro. Y ya- No sé, ahora vamos a ver el documento de quién era el que lo La torpedeaba. mera connivencia con la trama, con una trama delictiva, como está ya demostrado, que mostraba ese famoso informe que exculpaba, según Torres, que le exculpaba, es una cosa absolutamente alucinante. Es un tío que parece que trabajaba, no voy a decir que full time para una trama corrupta, pero prácticamente. O sea, Es que además a mí me hace una gracia esta historia. O sea, en España estamos dando ya por normal cosas que en ningún país se darían por normal. Claro. Vamos a ver, ¿desde cuándo un trámite administrativo para conseguir una licitación pública es yo llamo, porque me llamo Koldo y soy un tío con unas conexiones de la pera y le llamo a Ángel Víctor Torres, presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, para que a su vez llame, por ejemplo, para los PCRs a Pedro Sánchez o ya... Pero ¿desde cuándo este es el trámite? El trámite es con los órganos de contratación para garantizar una neutralidad. Esto se llama tráfico de influencias, pero vamos, de toda la puñetera vida de Dios. Sí. Es que es surrealista. Dice, no, pero lo único que he hecho es intentar acelerar un pago. No, lo que ha hecho es darle prioridad a un grupo, a una trama frente a todo el resto. Y eso en mi pueblo le llamamos delito. Es que es tal cual. Y además la insistencia que demuestra, la forma, la implicación personal. No es una cosa, no es una cuestión, digamos, de un trámite, hay un problema, aparte de que obviamente el presidente de una comunidad autónoma no está por ahí pagando facturas, al menos que yo sepa, pero la implicación personal, el interés que demuestra, dices, hombre, eso, pues lo que decimos, en cualquier país civilizado ya no sería ministro. Pedro Sánchez, que llamaba a la puerta, quería entrar, venga, pues nada, entra Pedro Sánchez, habla. Yo me declaro un admirador incondicional de Ángel Víctor Torres. Lo soy. Incondicionalmente. Es un político ejemplar. Lo repito, ejemplar. Es ejemplar porque, claro, llega el COVID, la gente está muriendo, de mil en mil, hay que traer mascarillas. Pedro Sánchez ha hecho así
con la entrada, con el tubo de entrada de mascarillas hizo así. ¿Por qué? Porque quitó a todas las comunidades autónomas. Solo se podía comprar a través del Ministerio de Sanidad. Bien, muy bien, maravilloso el tema, bien. Aparte de estrecharlo, ¿qué ocurrió? Que a partir de ese momento las mascarillas que llegaban dependían de, por ejemplo, organizaciones como La Trama. ¿Y La Trama era una organización experta en producto médico? Ni de broma. Resultado, ¿qué trajeron? Aquello con lo que veían que iban a sacar más beneficio, no aquello que era mejor para la población. Muy bien. Resultado, se colaron mascarillas defectuosas. Vale, pues en medio de todo eso, Ángel Víctor Torres, cuando llegan las mascarillas a Canarias, lo que decide es que hay que pagar sí o sí, aunque... Decía, ¿quién está entorpeciendo esto? ¿Que quién lo está haciendo? Pues funcionarios que sí que se creen su trabajo, no como usted, señor Torres. Bien, por ejemplo, los responsables, jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del sistema Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Servicio Canario de Salud. El sistema de Canarias de Salud decidió que, evidentemente, por mucho que tuviera muchas prisas Ángel Víctor Torres, había que analizar el producto y solicitó las muestras. Bien, solicitó muestras de 1, 2, 3, 4 y 5. 5 lotes que estaban llegando. ¿Y saben cuál fue el resultado? 2 de ellos, los 2 primeros, dijeron que efectivamente se cumplía con los requisitos de las mascarillas. De los 2 siguientes dijeron que no cumplían. ¿Que no cumplían? Que no se debían estar utilizando esas mascarillas, por lo menos para los fines para los que se habían traído. Y en el último que decían, bueno, puesto que está auspiciado y está aceptado por la normativa china, pese a que la nomenclatura que se ha incluido para España no es la correcta, pese a que no tenemos forma de certificarlo aquí, vamos a dar por bueno el certificado chino. Es decir, de 5, 2 dijeron literalmente que no valían, y del otro dijeron, bueno, como estamos con necesidad y viene con un sello chino, vamos a dar por bueno el pulpo chino como animal de compañía. Vale, esta fue la historia. Es decir, prácticamente la mitad de las mascarillas que estaban entrando, según el Servicio Canario de Salud, no se tendrían que haber ya no pagado, ni comprado ni traído. ¿Qué hizo este señor? No solamente dijo hay que pagarlo, sino que además lo argumentó diciendo, es una cuestión de excepcionalidad con esta empresa. Bueno, si esto es de excepcionalidad, ¿por qué? Porque traían un producto de porquería, porque estaban poniendo en peligro a la población, porque quiero recordarles que la población que utilizara al menos estos 2 tipos de mascarillas no estaba protegida. Y le estaban diciendo que sí estaba protegida, con lo cual se podía meter en focos de contagio. ¿Y qué pasaba cuando te metías en focos de contagio en la primera etapa del COVID? Pues que morías. De eso estamos hablando. Y este señor Ángel Víctor Torres dijo que había que pagarlo sí o sí. Es más, dijo, me voy a levantar para el aire, me cago en todos los santos, frases literales, como descubra quién es el que lo está parando. Pues ¿quiénes lo estaban parando? Funcionarios de salud que analizaron las mascarillas y dijeron, esto es un churro, esto no sirve ni para colar el café. Bueno, pues de esto estamos hablando. Sí, y se ha querido justificar esto por la desesperación del momento, con la pandemia, que había una necesidad apremiante de conseguir las mascarillas. Pero si esto fuese así, lo lógico sería que fuese, aún dando por bueno que contratase con esta trama, que fuese Torres, Ángel Víctor Torres, el que le pidiese cuentas a Koldo y el que abroncase a Koldo. Oye, que no llegan las mascarillas, que las necesitamos porque tenemos un problema o sea, la población está desprotegida. Pero no, aquí es Koldo el que le pide cuentas a Ángel Víctor Torres porque no está colocando sus mascarillas. Entonces, ¿dónde está la urgencia? Es Koldo el que le pide cuentas a Ángel Víctor Torres. Es Torres el que se empeña en pagar las mascarillas a pesar de que se demuestra que muchas de ellas no son válidas, y es Torres el que después, a cambio de eso, bueno, ahí uno lo pide y el otro lo ofrece, favores políticos. Es decir, oye, yo puedo mediar, yo te ayudo con esto. Eso eran frases que decía Koldo a cambio de que el otro ya había hecho todo lo posible por pagar esas mascarillas, que como vemos efectivamente muchas de ellas están defectuosas. Lo que digo, si eso te es culpa, bueno, pues a lo mejor judicialmente no hay todavía ningún delito claro, pero políticamente eso habría, vamos, estaría Torres ya en el exterior de la política, pero vamos, en Andrómeda ya, en cualquier país civilizado. Y aquí está todavía de ministro y presumiendo. Es que es una cosa vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar, vemos eso y luego les vamos a adelantar porque incluso antes de entrar en prisión Koldo ha hecho una entrevista y cuidado porque ha soltado lastre. Pero vamos primero con Bancamar. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio.
Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca March, el banco más solvente de España. Bien, y hoy vamos a hablarles pues, de la empresa familiar y de su importancia dentro de la economía española. La mejor forma de hacerlo es de la mano del director de la unidad de banca de empresas de Banca March, Felipe Rastrollo. Felipe, muy buenas. ¿Por qué es tan importante la figura de la empresa familiar en España? ¿Cómo estás, Carlos? Efectivamente, la empresa familiar tiene un papel fundamental en la economía española por varias razones. Primero, por su peso en el tejido empresarial. Entre el 85 y el 90% de las empresas en España son familiares según datos del Instituto de la Empresa Familiar. Generan alrededor del 70% del Producto Interior Bruto y emplean a más del 60% de la población activa. En segundo lugar, la creación de empleo y estabilidad. Las empresas familiares tienen un denominador común que es la visión a largo plazo que contribuye a la estabilidad laboral. También son mucho menos propensas a deslocalizarse, ya que están muy vinculadas al territorio y a la comunidad en la que desarrollan su actividad. Tercero, la cultura empresarial. La empresa familiar promueve valores como son compromiso, confianza, responsabilidad social, fortaleciendo la cohesión interna y la relación con clientes y proveedores. Además, suelen reinvertir los beneficios en la empresa, lo que favorece la sostenibilidad. Y por último, pero no menos importante, el impacto en la economía regional. Son claves en sectores como el agroalimentario, el turístico, el comercio y los servicios, especialmente en regiones donde la gran empresa tiene mucha menos presencia. Felipe, para Banca March, la empresa familiar forma parte de la filosofía y cultura de la entidad. Cuéntanos exactamente por qué. Bueno, Carlos, en primer lugar, es muy importante destacar que Banca March es una empresa familiar con casi 100 años de historia. El año que viene hacemos 100 años. Y el único banco de propiedad 100% familiar que tiene al frente a su cuarta generación. Somos especialistas en gestión de patrimonios y en asesoramiento a empresas. Nos gusta siempre hablar del binomio empresa-empresario, siguiendo un modelo de relación a largo plazo. Además, nuestros accionistas son tanto banqueros como empresarios, lo que nos permite entender mejor que nadie las necesidades de las familias empresarias. Nuestro modelo de negocio se apoya en 4 pilares: compromiso accionarial, asesoramiento especializado, calidad de servicio y excelentes profesionales. Por todo lo anterior, nuestro volumen de negocio en banca de empresas se ha incrementado un 15% en 2024, lo que refleja la consolidación de nuestra entidad como verdadero especialista en asesoramiento a empresas con especial foco en las empresas familiares. Y ya para terminar, Felipe, ¿qué aporta Banca March a sus clientes como elementos diferenciadores? A ver, Banca March aporta un modelo de negocio basado en prudencia, en relaciones a largo plazo y en servicio excelente, como comentábamos con anterioridad. En Banca March tenemos un negocio muy consolidado en banca de empresas, en el que intentamos prestar y prestamos un servicio cercano, personalizado y con gestores altamente especializados que ofrecen soluciones a medida a las empresas con toda la agilidad. Nuestro asesoramiento a las empresas no se limita a financiar, sino que ofrecemos soluciones en operaciones de compraventa, tesorería, seguros, protocolo familiar o transacciones estructuradas. En el mercado, estos servicios habitualmente están reservados a grandes corporaciones, pero desde Banca March los ponemos a disposición de empresas familiares de tamaño medio. En definitiva, Carlos, conocemos a las empresas, conocemos al empresario y en Banca March les ofrecemos una visión integral que abarca tanto el negocio empresarial como las necesidades personales de gestión patrimonial. Pues Felipe, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Banca March. Nos volvemos a la tertulia. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues atención porque antes de esa entrada en prisión, antes del paso en esa vistilla en el Tribunal Supremo, en el juzgado de instrucción del Tribunal Supremo de Leopoldo Puente, para pasar a prisión, Koldo García Izaguirre ha concedido una entrevista a OK Diario con Eduardo Inda y ha soltado 2 perlas. Vamos a escuchar la primera. Se habla de las primarias de Pedro Sánchez y de pitufeo de dinero, es decir, de haber obtenido una financiación ilegal. ¿Y a quién utilizaba para hacer el pitufeo? Pues a conocidos, a simpatizantes, inmigrantes que eran afiliados del partido, pues absolutamente... ¿Y también inmigrantes que no eran afiliados del partido? Simpatizantes, sí, es verdad, no eran afiliados y algunos eran simpatizantes. ¿Y de qué nacionalidades eran los inmigrantes? De todas, del mundo. ¿Y en el pitufeo participaron inmigrantes rumanos? Sí. ¿Marroquíes? Sí.
¿Sudamericanos? Sí. Latinoamericanos. Usted les daba el dinero y ellos lo ingresaban a su nombre en la cuenta de la campaña de las primarias. Sí. Y atención a la segunda declaración, que es delicadísima. Es de las mismas primarias de Sánchez, pero alude a si Sabiniano Gómez, el que gestionaba, el padre de Begoña Gómez, que gestionaba, San Bernardo 36 era la sociedad, y gestionaba las saunas y prostíbulos, que si financió efectivamente la campaña de las primarias de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez y Paco Salazar dijeron sí. que Sabiniano Gómez aportó 100.000 euros. Sí, que iba a aportar 100.000. Pero luego le dijeron que los habían aportado, ¿no? Luego lo que sí que oyeron y demás, no, eso ya está hecho, ya está gestionado, ¿vale? Pues no sé si se está haciendo ya Koldo un Víctor Laldama, ¿eh? No sé, pero yo quiero, si nos trasladamos al año 17, cuando se celebraron las primarias, yo recuerdo que a todos los que seguimos la información política nos sorprendió bastante la rapidez con la que Sánchez consiguió avales, con el resultado extraordinario que tuvo en las primarias, después de aquella salida tan humillante, cuando lo echaron en el Comité Federal, que descubrieron a César Luena escondido detrás de una cortina con una urna para manipular la votación, y poco después, de repente, todo eran avales, todo eran apoyos, y era algo que muchos pensábamos, qué raro. Pues quizá ahora lo podamos entender mejor, ¿no? La clave para entender lo que nos faltaba era que iba dopado, como les dice la izquierda. Sí, sí, pero... Dopado con dinero encima claro, de un proxeneta. Es muy delicado el tema, ¿eh? Es muy delicado. Yo tengo la sensación de que Koldo García Izaguirre ha empezado ya a plantearse la vía Víctor Aldama. Es decir, voy a abrir flancos y, repito, se lo explicábamos antes con el gráfico, si quieren aportar información ya no pueden hacerlo hacia abajo, porque esa información ya ha sido aportada por Víctor Aldama. Tienen que aportarla hacia arriba, y hacia arriba solamente hay uno. Y el tema es que cuando sueltas estas cosas ya están ahí. Es decir, ahora, a lo mejor no se arrepiente o no se decide a dar el paso, pero esto ya lo ha dicho. Esto es algo que además todos sospechamos, es decir, que tampoco hay que ser un genio para imaginarse que esas cosas pasaron de una forma u otra, y que obviamente ahora, a partir de ahora la capacidad de investigación, como tú decías, ya no es ir a esto, sino ir a esto. El tema ahora es ver qué capacidad tiene el gobierno de ofrecerles algo que compense ese silencio. Pues va a ser complicado, ¿eh? Y es complicado, efectivamente. O sea, les podría conceder un indulto, pero para eso efectivamente hay que esperar a que haya condena, porque si no, no puede haber indulto sin condena, con lo cual la preventiva se la comen. El indulto, ya veremos, que ni siquiera sería muy obsceno. Ni siquiera Sánchez ya podría... Luego, cuidado, el indulto tendría que ser, al haber fraccionado el caso, el indulto sería sobre la sentencia ya condenatoria, no sobre la otra pata. Con lo cual, como tenga un impacto en Pedro Sánchez ese indulto brutal, resulte que caiga el gobierno de Pedro Sánchez, se quedan sin poder hacer indulto de enjuague para la segunda parte. Es que a estas alturas de la legislatura, con la actual situación política, prometer que está sin disposición dentro de 10 meses, de 12 meses, o incluso de 6-7 meses, de indultar a nadie... O un pumpidazo, vamos. Pero es complicado, es complicado. El pumpidazo es un poco más fiable porque el Supremo va a ser... el Constitucional es difícil moverlo y eso, pero... Le podemos dar las gracias a Pablo Casado, sí. Sí, es una de las cosas por las que le podemos dar las gracias. Pero, en un largo listado, sí. Pero el indulto es complicado. Yo creo que sería capaz de hacerlo. Y la prensa, y además creo que la prensa adicta explicaría con total naturalidad que eso es lógico, que se hace en todos los lados y que no pasa nada y oiga, circulen, como decía aquel. Bueno, ustedes no se nos vayan, que vamos a ir ahora con una entrevista.